Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres geográficamente hablando. Bienvenidos una vez más a un encuentro, a un diálogo de cine para incorregibles. Yo he añadido, digamos que el subtítulo para incorregibles por aquello de que trato de salirme un poco del guión en cuanto a la hora de escoger películas. Como siempre, quiero dar las gracias a la Fundación. eh, Cinemascomic, a la Cátedra, Moebius, al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife y a la Librería del Maldito por una vez más darnos, eh, digamos que el soporte y el apoyo para poder hacer esto. A ver, la película que he escogido hoy es una película que yo en su día vi en cine, con la persona con la que voy a compartir, en este caso, película y mantel. Me acaba de comentar cuándo se estrenó en Santa Cruz de Tenerife. Yo la vi en Gran Canaria, en el hoy día teatro. Es Teatro Cine Avellaneda, pero sobre todo es teatro. En el Cine Avellaneda, en el 1982. Hay que entender que en esta época todavía había una sensible diferencia de cuando se estrenaba en Estados Unidos, cuando se estrenaba en Península, cuando se estrenaba en las islas. Y aparte de esta película le pasó una cosa que suelen pasar que suelen pasar o digamos que ignorar aquellas personas que se dedican a hacer lo que vamos a hacer nosotros, o lo que va a hacer el señor Juan Antonio Rivas, que me está mirando, y yo, que es que el cine es algo más que sentarse a ver películas. O sea, el cine es un negocio. Y el cine tiene una parte que es la distribución cinematográfica, o sea, está la empresa que hace la película, está la distribuidora, en este caso, que es la que distribuye la película en el país, y después está quien lo exhibe, que es la persona, en este caso el dueño del cine, o los dueños del cine. Y los problemas que pueda tener un estudio o una distribuidora acaban afectando al estreno de una película mucho más que el que la película sea buena o mala, según tu criterio. Thief o Ladrón, o Calles Violentas, como se iba a llamar originalmente, por aquello de seguir la estela de la película de Scorsese, fue una película que entró en la última lista de United Artists, de Artistas Unidos, que distribuyó CB Film, que era la empresa que distribuyó Artistas Unidos desde los años 50, en el año en que se estrenó La Puerta del Cielo, la película maldita de Michael Cimino, y evidentemente arrastró lo que arrastró. O sea, no fue una película, fue una película que tardó en estrenarse, fue una película que evidentemente ya se ve, yo creo que CB Film, que también la gente lo ha olvidado, pero CB Film es una de las mejores distribuidoras que ha habido en nuestro país, no solo porque tuviera Artistas Unidos, sino porque tenía gente. De hecho, la inmensa mayoría de los profesionales que trabajan o han trabajado en la industria cinematográfica, fundamentalmente en Cataluña, todos han salido de CB Film, de una forma o de otra, empezando por el que fuera dueño e impulsor de Lauren Film, que fue la empresa en cierta manera que retomó el testigo de CB Film en Barcelona y después en el resto de España. Pero Ladrón, como se llamó en castellano, que la traducción es literal, fue una película que entró con muy mal pie. Sebe ya no estaba para muchas aventuras porque ya sabía lo que le iba a pasar. Y después no nos engañemos, Ladrón es una película que no te puede caer muy mal. Y te puede caer muy mal porque Ladrón es una película que pone encima de la mesa un tema que nadie quiere normalmente aceptar. A ver, independientemente de que tú te consideres muy bueno o muy malo, que eso es una cuestión también de apreciación, vivimos en una escala de grises. Los blancos y los negros son conceptos teóricos, pero en la vida real no suele haber ni blanco ni negro, sino gris. Puede ser más claro o más oscuro. Y el personaje de Frank, el personaje que interpreta James Caan en la película, vive en esa escala de grises. Y además él es absolutamente consciente de que lo es, de que es quien es. Y lo peor, que es una mala costumbre de Michael Mann. Lo hizo en esta película, lo hizo en Hit, se cansó, lo hizo durante 5 años en Corrupción en Miami Vice. Es que en realidad lo que tú puedes pensar que es malo. Yo recuerdo una frase de Rudolph Giuliani cuando era fiscal general de Nueva York antes de ser alcalde, que él dijo, si no fuera porque sabía que eran unos seres deleznables, yo tuve conversaciones con capos del crimen organizado absolutamente cordiales y absolutamente dignas de recordar. El problema es que cuando salía de hablar con ellos, tenía que recordar, tenía que asumir que lo que tenía delante era un señor que a lo mejor había mandado matar a media docena de personas
Pues yo qué sé, porque les interesaba tirar ese edificio para construir una torre de 50 pisos. Dice, pero yo recuerdo la frase de Giuliani, estoy haciendo una traducción más o menos literal, una interpretación más o menos literal, dice, no, si no fuera por eso, yo te podría decir que muchas de las personas que yo encarcelé eran unas bellísimas personas. Y en realidad, Frank no deja de ser un ladrón con sus principios, con sus historias, pero es un ladrón. Vive al margen de la ley, se la salta cuando le conviene y cuando las cosas no le van bien, lo soluciona de una forma absolutamente expeditiva y por supuesto en contra de la ley. Y el problema es que llega un momento que a ti te cae bien, es como un hit, te cae mejor el personaje de Robert De Niro que el personaje de Al Pacino. Eduardo, perdona, Cuando, antes de seguir, porque ya estaba hablando completamente de la película. Primero, darte las gracias por haberme invitado a dialogar un placer. hoy aquí en esta película, una película que en principio muchos teníamos semi olvidada, un poco por Desgraciadamente está muy olvidada. exacto, es muy olvidada, ¿no? Un poco para centrarnos, que los que nos estén viendo y escuchando conozcan la película, como has comentado, es un título del año 81 de United Artists, dirigida por Michael Mann. Es su primera película, es la primera Sí, película de es su Michael Mann estrenada en cine. largometraje. Sí. Primero, porque ya había hecho previamente algún capítulo de series de televisión como La Mujer Policía, es decir, que el género de acción y de policíaco ya lo conocía. Y también había hecho un telefilm con Peter Strauss, que hace Sí, poco nos dejaba también William Smith, el malvado Falconetti sí, de Hombre exactamente. Rico, Hombre Pobre, pues Peter Strauss era el actor de Hombre Rico, Hombre Pobre. Que, vuelvo a repetir y además sí, supongo que lo comentarás ahora, o un poco para recordar, era producción de Jerry Bruckheimer, Sí. que Cuando después sí, nadie sabía quién era ni cuando Jerry todavía nadie Bruckheimer ni Don sabía, Simpson, ninguno de pero los en cambio el cine de acción de los años 90 no se puede entender sin la figura de Bruckheimer y su socio, ¿no? En ese caso, hasta que Don Simpson hizo la estupidez que hizo, pero bueno, en realidad Exacto. el Pero cine bueno, sigue. era ese tándem Sí. en las películas de acción de los 90, yo creo que fue ya un símbolo, de la misma manera que la Casa Cannon, que estuvimos hablando antes de empezar, es el prototipo de película de acción serie B, C o D de los años 80. No, no se podría entender el cine de acción de No, los no, 80 cine, sin la está Cannon. claro. Vamos a ver. Fíjate que después Mann sí hace un título como Hunter, que era la primera versión o la primera aparición en el cine de Aníbal De Lecter, Aníbal ¿no? Lecter, exactamente, con De William Ron Rojo, Peterson. que además era producida por tu admirado Dino De Laurenti. Sí. Y además tenía Película que incluso... nadie quería hacer, de hecho. O sea, yo no Exactamente. sé ni cómo. Bueno, fundamentalmente, pues yo creo que es que a Dino Laurentiis le gustaban las novelas. Yo creo que en cierta manera fue por eso. Y porque el proyecto está muy bien. Yo creo que en realidad, a ver, Michael Mann es un director que sigue sin gustar. Eh, por eso, porque el problema de Michael Mann es cuando hace una película te pone encima de la mesa eh, demasiadas cosas. Y en realidad, eh, además es una mezcla. Es un señor que él declara que sus influencias son Stanley Kubrick, Sergei Eisenstein, un director ruso que a casi nadie le suena, que se llama Siga Bertov. Originalmente se llamaba David Abelevich Kaufman, director soviético, que además resalta por la mezcla, o sea, por el uso que hacía de la tecnología, sobre todo él se murió en el año 54 en Moscú de un infarto. Pero después es un director muy crepuscular, porque es muy crepuscular. Es muy deudor de Kurosawa, por ejemplo. O sea, yo creo que para mí el problema de Michael Mann es que es una persona demasiado inteligente para un negocio, para un mundo donde en realidad la inteligencia nunca ha estado bien vista. A ver, no nos engañemos, Juan. O sea, eh, hay una frase que se le atribuye a Jack Warner, no sé si será cierta. Cuando le preguntaban si quería las películas buenas, él decía, no la quiero buena, no la quiero buena, la quiero los jueves. O sea, él quería tener las películas terminadas para hacerlas. Para Y a ver, vender, o sea, engañamos que es Hollywood, un negocio. Hollywood está montado por una troupe de gángster, por decirlo claramente, gente que encontró en el cine una forma de ganar dinero. Y salvo la excepción de Artistas Unidos, que estaba fundada por un director muy particular, ideológicamente hablando, como era David Wright Griffin, pero un genio, porque Griffin es un genio a la hora de dirigir, y por
tres de los actores más contestatarios de la historia del séptimo arte. Son Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Salvo Artistas Unidos. Y en cierta manera 20th Century Fox, aunque también Oceanic era muy particular, pero Fox siempre fue como una compañía de segunda categoría. Si la comparas, por ejemplo, con la Metro, con la RKO, o con Warner, o con Warner estaba en la línea divisoria de la gran, exactamente, el de gran la gran estudio. compañía o la Sí, compañía de los judíos famélicos, porque sí. eso es lo que le dedicaba la gente de Metro a Warner. Y después estaba la Paramount y Universal, que además fueron estudios, sobre todo Universal, fue un estudio que entre los 20 y los 50 hizo de todo. O sea, porque además la Universal monopolizó, por ejemplo, los seriales cinematográficos, casi todos eran Universal. O Republic Pictures o Universal. Pero Fox siempre estaba así como un poco en segundo plano. Por eso hizo la Guerra de las Galaxias, yo cada vez lo tengo más claro. Y Artistas Unidos era esa empresa, esa compañía que le dio carta naturaleza a cosas tan políticamente incorrectas. Y pongo tres ejemplos. El vivista en el tejado, En el calor de la noche y Alguien borroso venido del cuco. Así de simple. O sea, por no decir que fue la compañía que eh, firmó con Kubi Broccoli y Harry Saltzman para hacer Los Bond. Pero bueno, todavía Los Bond tenía otra historia. Pero, a ver, en El Calor de la Noche, Dios mío, hacer una película donde el protagonista principal, por mucho que fuera Sidney Poitier, llega a un sitio y le saca los colores a los policías caucásicos. Hacer una Del película sur, negro en en el el sur, sur, en más el el sur. sur, Sí, sur, sí, sur, en el año sí. 68, cuando en realidad la ley de derechos civiles se había aprobado en 64, pero no era efectiva en realidad. O hacer una película que destruyó literalmente el sistema psiquiátrico norteamericano. Pues primero fue la novela. La novela de Hemos vendido el cuco del 72 fue un desastre. Pero es que la película hizo que la gente saliera despavorida a los psiquiátricos a ver si sus familiares estaban bien. De hecho, Sí, la sí, película está rodada en un psiquiátrico que cerró por culpa de la novela. Y esas películas hizo Artistas Unidos, claro, se llevan todos los Oscars del mundo. O sea, eran matemáticamente imposible enfrentarse a Artistas Unidos a la entrega de los Oscars. Eso lo sabían todos. Pero yo creo que Mira, por esa razón también, por esa razón yo creo que también Michael Mann acudió a Artistas Unidos, porque esa ambigüedad que ahora, por mucho que el cine noir, pero es que el cine noir es mucho más antiguo. O sea, el cine noir en realidad 30, 40, 50, pero estamos hablando de los 80, los felices 80, donde se trataba de dar otra imagen. Y una película donde además el malo, que no es el malo en realidad, Leo, que es el que le acaba haciendo la vida imposible a Frank, no deja de ser esa persona que cara a la galería es respetable, pero es despreciable. Y nuestra sociedad está llena de gente así. En todas eh, las... no, no, te corté, lo siento. No, no, es que en realidad eso, y lo que pasa es que Michael, independientemente de que la novela en la que está basada, que se llama The Home Invaders, Confession of a Cat Burglar, Escrita por un ladrón auténtico. escrita por un ladrón que se llamaba Frank Honimer cuando estaba dentro de la cárcel. De hecho, cuando la película se estaba produciendo, seguía internado. Ya de por sí es muy descarnada. Pero es que la película plantea una realidad donde el que es realmente malo vive en una casa increíble y es capaz de conseguir un bebé para Fran, porque a Fran no se lo da, porque el sistema, por mucho que él esté teóricamente rehabilitado, el sistema no le permite adoptar un niño, por mucho que Mira, haya salido a la cárcel. sí. Es curioso porque, simplemente por terminar con Michael Mann, con su filmografía, después tú has comentado ya que tenía Hit, él me hizo una película curiosa que se llamaba El Torreón, pero es aún Sí, todavía sí, más echamos una desconocida. película de terror. No, Exacto. esa la conocemos los tres que nos gusta mucho Michael Mann. Tienes El Dilema, tienes El Último Vulcano, es decir, que hay una serie de títulos posteriores mucho más potentes, mucho más conocidos entre el público general. Yo sé por qué James Caan decidió participar en la película de un novato, porque Caan en ese Porque venía momento, rebotado de las experiencias que había tenido como director antes. exacto, pero Y lo curioso porque, que dice que después del Padrino era la mejor película sí, o el mejor guión que había visto, ¿no? no, y aparte, yo creo que yo he leído, a ver, Don Johnson no es una persona que conceda demasiadas entrevistas, es una persona, a pesar de la imagen que se puede tener de él, es bastante poco amigo, poco amante de hablar. Pero
cuando él habla de Corrupción en Miami, que además para mí es una de las series más honestas que se han rodado, porque cuando se dieron cuenta que no había nada más que contar, lo dejaron. O sea, haciendo la serie en su momento más cara. Porque Corrupción en Miami costaba $1 millón por capítulo. Estamos hablando de los años 80. O sea, ahora todo el mundo está tirando la casa por la ventana con las plataformas de streaming. Mentira. O sea, ya Universal se arriesgó en series que tenían, las temporadas eran de 22 o 24 capítulos, gastarse la friolera de 24 o 25 millones de dólares en hacer una temporada de televisión. Funcionó de escándalo, evidentemente, Y pero aún además así, marcó tendencia y marcó época. Es no, decir, no, a cambia, ver, cambia hay un también el antes, concepto de televisión. hay un antes y un después. Es cuando se empezó a hacer, a ver, perdón, Corrupción de Miami está rodada como si fuera una película, con el mismo esquema, la misma planificación y el mismo enfoque. Y en realidad, Johnson decía de Michael Mann que es que la mayor virtud que tiene es saber convencer a la gente. Y además es una persona que sabe. A ver, el último mohicano, la novela original de John Fenimore Cooper, tiene 80 páginas insufribles porque no pasa nada. O sea, a mí me encanta la novela, pero tiene 80 páginas que son descripciones. Michael Mann fue capaz de quitar esas 80 páginas y dejar lo que de verdad merece la pena. Es con mucho la mejor adaptación que se ha hecho el último mohicano, no solo porque además la película está rodada de una forma primorosa, no solo porque los actores están muy bien escogidos, sino por el empuje que siempre ha demostrado Michael Mann para sacar adelante un proyecto. Y después no nos engañemos, es muy curioso. Hay un libro publicado por Taschen sobre Michael Mann, yo lo recomiendo, eh, sobre todo por el concepto de diseño de Taschen junto con el texto. Y es curioso porque Michael Mann es una persona súper escrupulosa con el guión. Es una persona que coge el guión, lo revisa 1000 veces, se lo entrega a los actores, le dicen que lo memoricen, pero cuando llega a rodar dice, bueno, vale, muy bien, vamos a rodar esto. ¿Quieres cambiar algo? Entonces, estamos hablando de, también la gente se olvida, James Caan es posiblemente no solo uno de los mejores actores de su generación, sino también uno de los actores más temperamentales. O sea, rodar con James Caan no debe ser nada fácil. Porque además es él. O sea, Caan tiene sus ideas. Y es una persona, tiene una de las carreras evidentemente más sólidas. James Caan puede presumir de que ha trabajado en El Padrino, puede presumir de que trabajó con John Wayne. O sea, Caan es que más tiene una carrera En El enorme. Dorado, sí, es verdad. Exactamente, es un señor que lleva en esto más de 50 años. Pero James Caan es James Caan. De hecho, hay una secuencia que prácticamente está rodada por él, digamos que está planteada por él en un puente lejano, que además es una secuencia maravillosa por lo que plantea, que realmente la secuencia es él. O sea, tú lo ves, él llega con su capitán, el médico no quiere operarle, le saca el arma, le dice, opérelo o le pega un tiro. Y además tú no te imaginas a nadie mejor para ir vestido de soldado como James Caan. O sea, hay actores que están hechos para determinados papeles. Y Caan es capaz de hacer cualquier cosa. Pero Caan es James Caan. De hecho, Fíjate, sí, no, perdona. De no, hecho, si la gente es capaz de unir dos secuencias, la secuencia final de Ladrón es la pauta a seguir que hizo que Don Johnson fuera tremendamente creíble en el personaje de Sonny Crockett. Porque en realidad son iguales. O sea, en realidad la forma mecánica, fía, calculadora que tiene Fran de entrar en casa de Leo es la forma que tiene Don Johnson, o sea, Sonny Crockett, de actuar. O sea, Sonny Crockett no es un policía. Sonny Crockett es un soldado en medio de una guerra que seguía por sus reglas, porque además él seguía por sus reglas, igual que sería. Y al final, aunque tiene un compañero, hay una frase de Corrupción en Miami que él le dice a una psicóloga, dice, mi problema es que yo soy un yonki de la acción. Y en realidad él es un soldado que ha estado en Vietnam, vuelve y como no puede seguir en el ejército, porque no entró en la academia, ya cuando llegó era muy mayor, se mete en la policía y se mete en una división de locos a luchar contra un enemigo imposible, como podía ser el narcotráfico antes y ahora, pero él tiene una forma de entender las cosas. Entonces tú lo ves, sobre todo en los capítulos en que él pierde la memoria, después de que está en una lancha, la lancha salta por los aires y está 4 capítulos en los que sale Julia Roberts, que la gente no se acuerda, y es absolutamente mecánico. O sea, es esa persona que entra, que realmente hace creíble que lleva un arma enorme, porque lleva un arma enorme, y que además no gasta balas. O sea, es la economía de principios. O sea, aunque tengas un cargador de 7 balas, no tienes por qué disparar las 7. Si con una tienes, tienes. Y eso lo hace un soldado, pero un soldado muy especial, no un soldado normal y corriente. Es un señor entrenado. O
sea, es un poco el esquema de menos mal que este señor está en este lado, porque cuando él hace de malo, o sea, cuando él hace de malo es capaz de desarrajarle un tiro a una persona y tú ves en Corrupción en Miami cómo la bala entra en la cabeza y rompe el parabrisas y dices, madre de Dios. O sea, esas son las cosas que Michael Mann mostró en televisión. Y eso es lo que yo creo que hace, eso es lo que ha hecho que Michael Mann sea, en cierta manera, un outsider en un mundo donde esas cosas raramente se premian. Fíjate que estás transmitiendo una pasión total por la figura de Michael Mann, ¿no? La vehemencia que transmites es Sí, porque me contagiosa. parece, a ver, me parece coherente. O sea, en realidad, Exacto. vamos a ver, Michael Mann no deja de ser un heredero, es lo que te dije antes, un heredero, por ejemplo, del- de esos personajes que todo el mundo idolatra sin saber realmente dónde ha salido, porque hay muchísima gente que habla de Kurosawa y no se ha visto una sola película de Kurosawa, lo digo así de claro, porque es así. Pues además se nota porque todo el mundo repite lo mismo. Yo, personas con las que tengo el tremendo honor de trabajar, entre ellas con José Gracia Pong. José siempre dice lo mismo. Dice, es que el problema es que tú te das cuenta de quién se preocupa y quién lo único que hace es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y entonces te das cuenta de que la gente copia y pega lo que dijo uno hace no sé cuánto tiempo, añade un verbo, un adverbio, una coma, pero dice exactamente lo mismo. Eh, Michael Mann es una persona que entiende muy bien, o sea, entiende muy bien la importancia de las imágenes, es deudor de un Peckinpah. Peckinpah no fue el primero que usó la cámara lenta, pero desde luego Peckinpah la llevó a un extremo que nadie la había llevado a ese momento. A todo el mundo había de él, empezando por Walter Hill, que era su ayudante en su momento. Pero eh, además de los libros o sea, yo lo comento siempre, siempre doy las gracias a la Filmoteca Nacional Finlandesa y a su biblioteca. En uno de los libros que he tenido la oportunidad de leer, comentan eso, el eco, digamos que la sombra que tiene el personaje de Frank, más que de la novela original, porque la novela original, para empezar, o sea, Frank es un personaje que no le gusta, o sea, Home Invader es estas personas que entran a robar en una casa normal y corriente. Y se puede encontrar con alguien, se puede encontrar con una familia. Él en realidad quiere tener, y con eso vamos a ver, eh, la primera imagen que deberían estar viendo, la primera imagen que yo he seleccionado para esta charla es el cartel de la película, el cartel que se utilizó en España, que es de una primera secuencia. Hay varias revisiones de carteles. El cartel original en realidad era, digamos que más... eh, el diseño era más bonito, por decirlo de alguna manera, pero en realidad este cartel me parece que está muy bien. Si se fijan, verán que pone el símbolo SB Film en la parte inferior izquierda, se lo están viendo de frente. La parte superior derecha se ve al cantante Willie Nelson, que también llegó a trabajar con John Wayne, que es una especie, viene a ser su mentor dentro de la cárcel. Y esto es un collage que hace Frank en la cárcel, porque en realidad él lo que quiere es llevar una vida normal. Entendámonos, bajo los esquemas de una normalidad que no es normal, porque la sociedad te impone una serie de cosas y en realidad tú las quieres seguir o no. Y él, siendo el típico niño que ha estado en el sistema de casa en casa, hasta que al final acaba en la cárcel, se pasa la mitad de su vida en la cárcel aprende todo lo que tiene que aprender. Él en realidad quiere tener eso, quiere tener una casa, quiere tener un coche, quiere tener una familia, quiere tener niños, pero fíjense que en el collage también salen muertos, también ves las calaveras. ¿Por qué? Porque él sabe que todo es efímero. Porque tú en la cárcel nunca sabes si sabes cuándo entras, pero no sabes si vas a llegar a salir vivo. O sea, eso es la cruda realidad. Entonces, ese collage que está hecho, eso, el collage la primera, lo ves y es cuando se lo enseña a este caso, a la que él quiere que sea su pareja para formar una familia. Él le dice que lo ha hecho con revistas en la cárcel, con periódicos, con todo lo que ha encontrado. Y él lo lleva siempre encima. Y en realidad esta es la imagen más triste de toda la película. Porque por mucho que nos fastidie, por mucho que fastidie lo que voy a decir, esta vida idílica la pueden llevar muy pocas personas. ¿Por qué? Es una vida de cuento, me refiero, no es una vida real. O sea, es la Exactamente, vida que de las revistas de exactamente, pero decoración, de las él revistas de corazón.
Claro, pero él quiere tratar de llevarla. Él, en cierta manera, es ese niño que quería creer, en ese caso, en su país, quería creer en Santa Claus, pero Santa Claus nunca encontraba la entrada a la chimenea de su casa. Entonces es tremendamente triste la historia como te la plantea. Pero esto es lo que hace, esto es lo que yo admiro de Michael Mann, que él es capaz de poner encima de la mesa. Y además, lo que más me gusta de Michael Mann es que él te obliga a tomar partido. O sea, tú tienes que tomar partido por una... Habrá gente que el personaje Leo le parezca muy normal. O sea, por mucho que sea un delincuente, él simplemente lo que hace es la economía de mercado. O sea, tú ofreces algo, si quieres lo compras, si no, no lo compras. Esto funciona así. O sea, el mercado te ofrece una serie de cosas, ya sea, y sobre todo, por ejemplo, el mercado laboral. O sea, si tú quieres degradarte, pero porque necesitas comer, y lo digo claramente, o sea, no si quieres trabajar, si quieres degradarte porque tienes que comer, no te preocupes, que hay un montón de opciones. En cualquier país, no estoy hablando específicamente ni del nuestro ni del país en el que yo vivo. Y por supuesto en Estados Unidos, ni te voy a contar. Un país hiper rico con una cantidad de gente en la calle que no se entiende. Y en realidad, ese techo de cristal que siempre, que es cierto que sobre todo se le aplica a las mujeres en países como el nuestro, ese techo de cristal existe para muchísimos franques de esas personas. Pero Michael Mann te lo pone delante. Y a pesar de que sea, de que Fran sea lo que sea, Fran trata de ser coherente en un mundo incoherente. Y es lo que a mí me gusta. La misma manera los personajes de las películas de Michael Mann tratan de ser coherentes en un mundo absolutamente incoherente. Es lo que tú dices. Este es un mundo de cuentos, un mundo de revista. Es un mundo de la revista Life. Es un mundo de lo que tú quieras, pero no es el mundo real. Porque aunque lo tengas todo, tampoco vas a conseguir lo que es. Porque lo que plantea también Michael Mann, y quizá yo lo tenga más claro porque soy hijo único, es que estamos solos. Da igual que tengas una familia enorme, da igual que tengas mucho dinero, o sea, estás solo. En realidad estás solo. Para determinadas cosas estás solo. Es curioso que ese sí es uno de los temas recurrentes de la filmografía de Mann, ¿no? Porque Sí. fíjate que De Niro le ocurre lo mismo, El último Mohicano le ocurre lo mismo, o sea, ese tipo de figura, el solitario, a pesar de vivir en una sociedad en común, o en el caso de Frank, de James Caan, que está buscando una mujer con la que compartir su vida, es un ser solitario, absolutamente Sí. solitario, ¿no? No, y Es además, curioso, perdona, termino con una cosa que es curioso, que sí es verdad que él quiere vivir en esa vida irreal, pero curiosamente el personaje, siendo irreal, es muy real, es muy no, el parecido, personaje porque es es un tremendamente tipo real. que cuando intenta quedar con esta chica por primera vez, con la que quiere que sea su mujer, llega 2 horas tarde, la coge el brazo a lo bestia, se la lleva al coche, es decir, se comporta que hoy en día podríamos decir que esto es un comportamiento machista y tal, pero bueno, viéndolo Sí, con las circunstancias, se comportaría de una manera absolutamente natural con respecto a la claro. sociedad de la época, ¿no? Eso esquema. No, y además el tema es que eso esquema. Porque además yo creo que, y cuando ves la película un par de veces te das cuenta, no solo el lenguaje, no solo la forma de interactuar, Fran está fuera de la cárcel, pero sigue pensando que ese día es el último. Entonces no quiere perder tiempo. O sea, el tema es ese, el tema es que eh, yo creo que cuando vives determinadas circunstancias es cuando te das cuenta, todos queremos pensar que mañana no va a ser el último día. O también está la frase de Kerouac que dice eh, todos queremos formar parte de la última generación. No sé para qué si no vamos a poder contar solo a nadie, no sé si es la última generación, pero no siempre tenemos ese planteamiento. Yo creo que Frank, de todos los personajes de Michael Mann, es el que mejor plantea precisamente la irracionalidad de la sociedad humana. O sea, el hecho de que vamos desesperadamente buscando un montón de cosas, ¿para qué? Porque en realidad, ¿para qué? Lo que Fíjate que pasa es eso que a él él, lo comenta cuando está hablando de la cárcel y que dice que ha entrado a la cárcel por un periodo muy limitado y estando allí ya fueron a por él se metió en broncas, en peleas y ese periodo limitado se convirtió en una temporada, no muy recuerdo larga, si era de 11 años, era muy larga, muy larga, o sea, con lo y cual de sabe hecho, perfectamente que de un momento a otro te puede cambiar la vida, ¿no? O sea, claro, que no, no, y eso... de hecho Frank le confiesa a Daqueo
quiere que sea su pareja, que a él lo violan en la cárcel. Pero además, a ver, no, la siguiente foto que he puesto, porque además es que eso también es una cosa que Michael Mann es un obseso en cuanto a que todo lo que salga en la película tenga que ser real. Entonces, las fotos que van, o sea, la siguiente foto que se ve a James Caan con una máquina, que es una taladradora industrial para poder hacer agujeros en una eh, cámara de seguridad real. O sea, no es un decorado, esta era una cámara de seguridad real. Él tuvo, Michael Mann primero, a nivel teórico, sobre todo James Caan y Jim Belushi a nivel práctico, tuvieron que aprender a manejar todo este tipo de maquinaria. De hecho, Joe Santucci, que es el ladrón que hizo de asesor, que a mí me hace mucha gracia, o sea, que la película tuviese, en ese aspecto, tuviese la gente que tenía. eh, John Santucci llegó a decir que James Caan era realmente bueno como ladrón. Sí. Caan es una persona muy física. O sea, no es un armario ropero de dos puertas, porque no lo es, pero siempre ha estado muy bien físicamente. O sea, no nos engañemos. Él tenía, la gente no lo sabe, pues la gente lo sepa, él tenía un contrato con Montesa, con la fábrica de motos española, porque él corría coches y motos, él corría NASCAR y corría motocross. Y él tenía un contrato con Montesa. Y hay una película, Freebie y el Judías, o Sí. una extraña pareja de polis en castellano, en la que Esa él sale. fue tal vez el precursor de la Hoodie Movie, Sí, con Alan Arkin, creo que Ronan recordaba. Arkin, él sale él saca una Montesa, lleva una camiseta con el símbolo de Montesa. Era cuando Montesa estaba expandiéndose por el mundo, siendo una empresa muy pequeñita, pues la verdad es que la fábrica de motos era comparativamente muy pequeña, se la compara con cualquier otra fábrica, otra marca. Y él corría motocross y él corría NASCAR. Y es un actor tremendamente físico, que monta muy bien, sabe manejar un arma muy bien, él normalmente siempre ha hecho sus propias. No hace falta doblarlo porque realmente Khan ya físicamente no es una persona que tenga que doblar más allá de él, porque él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y claro, toda esta maquinaria exige, o sea, en la siguiente imagen se ve, no es una persona que tenga que doblar más allá de él, porque él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y claro, toda esta maquinaria exige, o sea, en la siguiente imagen se ve, en la siguiente imagen van a ver, el que está delante es él, el que está detrás es Jim Belushi, el hermano de John Belushi. El aparatito en cuestión, o sea, lo que está manejando es una máquina que trabajaba entre 8.000 y 9.000 grados. Y eso es real, o sea, le están haciendo un agujero real a una cámara de seguridad de una puerta que creo que era de 45 centímetros. Y él tuvo que aprender a trabajar y hacerlo realmente. O sea, imagínense, por mucho que lleves el traje, el calor que tienes que pasar. Pues no, él realmente, y además es eso, él no, es curioso porque en su ética, él roba en sitios, además cuando consigue entrar, que además aquí en la siguiente imagen se ve, o sea, moviendo la puerta en cuestión una vez que ha hecho el agujero. Él no va a robar cualquier cosa, él va a robar los diamantes sin cortar, que es lo más caro. Diamantes que posiblemente procedieran de un régimen muy cuestionable ideológicamente, como era el régimen sudafricano, por el cual no siento ningún aprecio, ahora sí, pero en su momento ninguno. Él no robaba cualquier cosa, él robaba aquello que sabía que realmente tenía valor, que está asegurado. O sea, a quien le robó esos diamantes, por mucho que fueran diamantes sin cortar, por mucho que fueran de la procedencia que fueran, de Sierra Leona, de Sudáfrica, lo mismo da, que me da lo mismo, al día siguiente el seguro se los iba a pagar. Fíjate que cuando Leo intenta captarlo para hacer los trabajos, él lo primero que dice es: no robo joyas, no robo valores, no robo acciones, solo robo diamantes. Exactamente. Solo. Y además, solo robo a grandes corporaciones, nunca en casas particulares, Exactamente. nunca a personas particulares. Es decir, No, es que sí tiene un código de honor pero tiene un tipo código, samurái. O sea, exactamente, que tiene un código. Vamos a ver, es que en realidad él es una suerte de guerrero que tiene que hacer trabajos. En realidad, Frank es una especie de Ronin, ese samurái sin señor que tiene que hacer trabajos alimenticios porque no tiene realmente a quien servir, y además se ha dado cuenta de que o sea, su mentor está en la cárcel, de hecho acaba muriendo en la cárcel, y él hace lo que hace.
Otra cosa que, por ejemplo, la película nunca te llega a plantear, que es la siguiente imagen. Este es el concesionario de coches de Frank, justo al final de la película. Tú realmente no sabes si el concesionario lo tiene porque él ha sabido invertir, porque se lo robó a alguien, porque mató a alguien para tenerlo, porque no nos engañemos, es lo que es, o simplemente es una tapadera para poder justificarlo. Sí te queda claro en la película que, por ejemplo, él es una persona, no te voy a decir cortante, pero es una persona que él tiene una relación como muy distante para con la gente, él es el jefe y tiene una relación como muy distante para con la gente que trabaja con él. Yo creo que en realidad en uno de los dos libros de los tres libros que he leído para esta charla, yo coincido con uno de ellos que dice que el problema de Fran es que realmente no sabe cómo entablar relaciones con nadie. O sea, él no quiere, en realidad él no quiere tener relaciones con nadie. Él tuvo relaciones con alguien en la cárcel, que al final esa persona se quedó en la cárcel y él salió. Él no tuvo relaciones con su familia. Nunca ha tenido nadie cercano. Tiene gente con la que trabaja, en este caso Jim Belushi, con el que se lleva muy bien, pero es una relación más profesional que personal. Él no quiere, realmente no quiere tener lazos con nadie. Y la decisión del final, independientemente de que Leo sea un peligro, porque es una persona tremendamente poderosa y muy bien relacionada, y que además sabe limpiar su basura. Al final, la decisión que toma de separarse de su pareja en ese momento y del niño que tienen en común, es porque él realmente, él no quiere ser responsable de nadie. O sea, eso es lo, digamos que incluso lo más triste. O sea, en realidad, en los momentos difíciles, hay muchísimos momentos que tú te los pasas solo, porque esto funciona así. Y mientras más abajo estás en la escala, menos apoyo tienes, o menos apoyo quieres tener. Yo en cierta manera entiendo que una persona que ha entrado en la cárcel por haber robado algo ridículo y se pasa al final la mitad de su vida adentro, tenga un código y trate de vivir y hacer, y si es necesario, morir por ese código. Porque él sabe lo que, cuando él entra a casa de Leo, sabe lo que se expone. O sea, independiente, él sabe que no lo van a recibir con los brazos abiertos. Y es, antes de que me vengas a buscar a mí, yo te voy a buscar a ti. Si no salgo, bueno, da igual, pero por lo menos lo vas a hacer, lo voy a hacer según mi criterio. Yo creo que eso es algo que la sociedad ha ido olvidando con el paso del tiempo. O sea, nos guiamos y últimamente, vamos, en las últimas décadas, en los últimos años, con la erupción de Internet más todavía, la gente hace lo que alguien le dicta, sin tener claro que lo que para esa persona puede ser válido, para ti no tiene que serlo. Claro, es mucho más cómodo eh, que tomen por ti las decisiones, porque el paso que da Frank es muy peligroso, por mucho que sea una persona, es la misma economía de principio, lleva un arma que lleva 7 balas y gasta un cargador y poco más del segundo, y se enfrenta con 5 personas. O sea, no es como ahora que cualquier arma lleva 16 balas. No, no, este señor lleva un arma de 7 balas y no va con 32 cargadores, no, no va con lo que tiene. Con el primer cargador deja en el suelo a 3 personas y con el segundo deja en el suelo a otra persona. O sea, eso es lo que, digamos que ese es el código, es la forma que tiene de hacer las cosas. Asume un riesgo. Hoy día todo lo hacemos como lo estamos haciendo nosotros, no porque queramos, en realidad también tienes las circunstancias. Y bueno, en este caso tú vives en un país, yo vivo en otro, gracias a este sistema podemos hacerlo. Pero la gente se arriesga muy poco. Y yo creo que es lo mismo que pasa, que eso lo plantea maravillosamente bien el último Mohicano en la última secuencia. O sea, la carrera infernal que se dan ellos para evitar algo que no se puede evitar, pero en realidad es eso, ellos tratan de ser, o sea, tú puedes llegar a entenderlos porque cada personaje tiene su papel, te gustará más o menos, pero esa carrera infernal contra todo y contra todos, eso solamente lo hace una persona que realmente acepta cuál es su papel en el mundo y sabe que, lo que tú dijiste antes, entras en la cárcel por 6 meses y te pasas 11 años. Y eso es lo que la gente ha Es dejado una de... cuestión de principio, sí, sí, sí. O sea, Exactamente. pese a la inutilidad del esfuerzo, sabiendo que va a tener unas consecuencias que no están claras, lo tengo que hacer porque es lo que me Sandra, toca. lo tengo que hacer. En la siguiente imagen que se ve a James Caan con Jim Belushi, hay que decir que esta película fue el debut de un montón de gente. O sea, en esta película debutó Michael Mann como director de cine, o sea, en pantalla grande. Debutó Jim Belushi, que era el hermano de John Belushi. De hecho, fue Michael Mann hablando con John Belushi, que hablando con él, John le planteó, ¿y por qué no llamas a mi hermano? Que quiere empezar quiere empezar a actuar.
Es el debut de William Petersen, el actor de CSI por Y excelencia. después fue el protagonista de Bueno, Hunter. primero fue el protagonista de Manhunter y después hizo CSI. El CSI, Es el exacto. debut de Robert Prosky, que es el actor que hace de Leo, que Y que empezó ya era bastante mayor, era curioso. más de 50 años tenía, cumplió 51. Y es el debut de un policía real. Denis Farina era policía era sargento detective en la policía de Chicago y decidió dejar de ser policía para ser actor. Que curiosamente en esta película hace de malo, pero en Manhunter, y Era Jack Crawford, sí. hace de agente del FBI, y en Código de Silencio hace de policía en la ciudad de Chicago con Chuck Norris. Y además en Y, esa película él hizo digamos que de asistente del director porque él era policía de verdad. y Entonces, también es el debut, perdona, del director de fotografía, que en esta sí, sí, película ya marca clarito cuál va a ser la tendencia visual sí, del sí, sí, director, de Michael Mann, ¿no? exactamente. Entonces es una película muy curiosa por eso, porque es una película hecha teóricamente con novatos. También en realidad, el- el- cuando no tienes nada que perder, cuando no tienes ninguna... eh, yo admiro a estas personas, sobre todo la primera tanda del cine, lo que decía Douglas Fairbanks, eh, de que el cine, lo primero que tienes que hacer es pasártelo bien, estés delante o detrás de la cámara. Y en realidad él se lo pasaba muy bien. Eh, Después de los aventureros del cine, que fueron esa gente que empezó en el cine, sobre todo en los años 20, 30 y 40, que es que no, al final evidentemente existe una Star System, existen muchas cosas. Pero claro, eso condiciona, eso acaba agarrotando a la gente. Hay actores que les importaba muy poco. Clark Gable le daba igual. O sea, fue en su momento el actor más cotizado del mundo. Y Gable siempre hizo. O sea, Clark Gable era capaz de reírse de sí mismo. O sea, en Sucedió una noche es un actor que se ríe de sí mismo. Y le da igual. En Lo que el viento se llevó, a mí me gustaría saber cuántos diálogos se saltó, cuántas cosas improvisó y cuántas veces dijo no, no hago esto porque no quiero. Porque sabía que sin él la película no iba a funcionar, por poner un ejemplo. Y en realidad, y él hizo una película enfermo, como fue The Misfits, y daba igual. O sea, es de esos actores, yo creo que como le podía pasar un poco a Gary Cooper, que él, a pesar de su ideología, es curioso que hizo la película más anticasa de brujas que se ha hecho, posiblemente que sea, bueno, dos de las Solo películas ante el peligro, sí. son de peligro, y bueno, y también siendo conservador, hizo una película antitotalitarismo como es Porque no das las campanas. O sea, exactamente lo mismo. Porque en realidad era gente coherente consigo mismo. Pero el Star System agarrota mucho, y eso me lo han dicho por la carrera profesional que lleva durante muchas décadas, muchos actores, muchos directores, muchos productores. Cuando haces una película con novatos, por ejemplo, Jim Belushi, cuando le toca fallecer en la película, él se empeñó en hacerlo él mismo. Y le costó, entre otras muchas cosas, porque tal y como está rodado, tuvo que estar ensayando no sé cuánto tiempo, pero él quería hacerlo él mismo. De hecho, es una película que prácticamente todo el mundo se lo guisa y se lo come. Porque en realidad Man planifica tan bien, que tú lo que tienes que hacer es, digamos que seguir el guión hasta cierto punto, porque él sabe muy bien dónde tiene que poner la cámara, sabe muy bien dónde quiere planificar y sabe. Y además Michael Mann, para mí también tiene la virtud de no querer contar más allá de lo necesario. O sea, uno de los mejores alumnos de Sam Peckinpah es John Woo. Peckinpah rodó, cuando nadie lo hacía, rodaba hasta con 3 cámaras. De hecho, tú ves al final del Grupo Salvaje que hay 3 cámaras. Y Woo roda con 5, muchas veces. A mí eso me parece increíble. O sea, entre otras muchas cosas, porque pues montar eso tiene que ser una locura. Hay que ser muy buen montador. Michael Mann no le hace falta eso. O sea, es la economía de principios hecha director. Y eso en realidad yo creo que está muy bien. Y después no nos engañemos. O sea, James Gunn tira una película del solo. O sea, tú lo dejas y no tiene mayor historia. Y yo creo que entiendo por qué le gusta tanto la película, porque en realidad él es también criado entre policías y ladrones. O sea, cualquier niño de familia media en Estados Unidos, en cualquier barrio, eh, está rodeado de criminales y de agentes de la ley, porque esto funciona así. Estados Unidos está dividido casi por esa zona. Si ves en la parte media baja, si ves en la parte alta,
viene a ser más o menos lo mismo. Lo que pasa es que hay gente con dinero que son igual de ladrones, igual de indeseables, pero la imagen es mucho más bonita. Lo siento, esto funciona así. En su caso, él yo creo que hizo de sí mismo, yo creo que él se leyó la novela y él aportó mucho de su personalidad. Caan es una persona que habla muy poco. O sea, James Caan no es de los que precisamente se prodigue. Su hijo, Scott Caan, que es el que sale en Hawaii 5.0, dice, no, mi padre habla muy poco. O sea, y más, dice, no le hace falta hablar. Y en realidad es cierto. Y en esta película, James Caan tiene uno de los mejores diálogos de la historia del séptimo arte, que es el diálogo que son 10 minutos en una cafetería con dos cámaras, donde él le cuenta a la que quiere que sea su pareja quién Sí. es. La historia de la cárcel es lo que hemos estado hablando. Sí. O sea, que es la imagen, la siguiente imagen que se ve a la actriz James Caan sentado, que ese es James Caan. O sea, yo creo que nadie le dijo cómo te tienes que vestir. Él le gusta vestir así, porque ha salido un montón de películas de esa manera. Aunque bueno, en El Padrino, como está el cartel justo detrás del Padrino 3, en el primer Padrino salía muy guapo vestido, pero en realidad ese es James Caan. Eh, y esas secuencias son casi 10 minutos y está rodada de una vez. O sea, no hubo segunda toma. O sea, la serie. Hay dos cámaras, oye, una cámara que coge el plano, pero en realidad son dos cámaras fundamentalmente, plano contra plano de ellos dos. Y eso está rodado de una vez. Y para cualquiera que entienda un poco de cine, rodar una secuencia, o sea, rodar una secuencia de 2 minutos es difícil. Una de 5 no te cuento. Rodar una de 10 minutos es muy difícil. Porque además es dos actores hablando fundamental. Él está tirando todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, del ritmo, él es el que tiene la obligación de darle el ritmo. O sea, el ritmo cinematográfico no solo lo da la puntuación, le hace que hagas plano, escena, secuencia, que plano es la imagen clara, la escena sería la suma de planos, la secuencia es la suma de escena. No solo es la angulación que tomes, sino el tempo te lo da el diálogo y la forma y el comportamiento de él. Y él simplemente está sentado como se ve en esta foto, contando una historia terrible, porque realmente está contando la historia de su vida, y te está llevando como si fuera el flautista de Hamelin. Porque te está llevando como si fuera el flautista de Hamelin. O sea, yo entiendo que sea su segunda película preferida y que este sea su diálogo preferido, porque además él bromeó, dijo le dijo a Michael Mann, he tenido que esperar 20 años hasta que llegases tú, que eres un novato y me dejas hacer esto. Y yo te dijo, bueno, pues de eso se trataba. Pero es que en realidad es eso, o sea, a lo mejor otro director hubiese dicho, no, es que no me gusta. No, Michael Mann hizo algo que yo le he oído hablar a muchos, que a mí me han contado muchos directores. O sea, hay momentos en los que tú lo que tienes que hacer es sentarte y ser el espectador, porque el actor es el que sabe lo que tiene que hacer. Tú le das una pauta, después tú te sientas, le das a la claqueta, le dices al director de cámara, acción, y la cámara empieza a rodar. Y si la cámara sigue rodando y tú estás disfrutando y no estás viendo, no te estás preocupando de que la iluminación sea la buena, no te estás preocupando de nada, es que esa secuencia se tiene que quedar tal cual y esto está cogido exactamente igual. 10 minutos de dos personas en una cafetería, que además es una cafetería real, sentados a las tantas de la noche, hablando como si tal cosa, y tú dices, madre de Dios, ¿cómo se puede Fíjate, hacer algo tan además bien? es muy importante la secuencia porque él se está abriendo con ella, o sea, le está contando, se está abriendo en carne, o sea, Sí, sí. le está Está contando contando lo la que historia de su vida. de su vida es lo que hay. Es decir, yo soy un ladrón, me dedico a robar, tengo trajes de $800, me cambio de coche como que me era de zapatos, soy lo que te estoy contando y además, Cambio de coches y de coche de mujer como si fueran calcetines, que todavía es más denigrante, como diciendo que los calcetines y, son nada. exacto, pero él se está abriendo y nosotros como espectadores somos ella, es decir, Sí, nos está ganando a nosotros, a la misma vez que está intentando ganársela a ella, ¿no? sí, sí. A A pesar, pesar de, como tú desde el principio has dicho, el tipo es un hijo de puta porque es un ladrón, porque se dedica a lo que se dedica, pero claro, es una manera de decir, soy lo que soy, ¿no? lo que pasa que, a ver, y eso, esto ya es quizás es cuestión de edad. O sea, debe ser una cuestión, en mi caso, de mi edad. A ver, la gente se pasa, en la sociedad en sí, la sociedad en general, pero la gente en particular se pasa demasiado tiempo poniendo etiquetas. Entonces, evidentemente, Frank, a ver, no es el ejemplo que se debe seguir o no. Pero en una sociedad donde un fondo de inversión se pasó un lustro mintiéndole
al Departamento del Tesoro de su país en cuanto a la rentabilidad de sus inversiones, y cuando se hundió, se llevó por delante los ahorros de cientos de miles de personas. O cuando los ayuntamientos se dedican a vender casas de protección oficial a fondos de inversión que se dedican a especular con esas casas. O cuando un gobierno se gasta el 3% en asuntos sociales y el 97% restante en promoción, en autobombo y en cosas que positivamente demuestran que sean inútiles. Y eso se puede aplicar incluso a un país como Finlandia, que ha habido más de uno, más de dos y más de tres escándalos con ese tipo de historias. No solo voy a hablar de un país como España, que siempre se pone como ejemplo. España, Italia, buena parte de los estados, buena parte de los Estados Unidos de América, determinados estados en particular. Acusar a Fran de que se salta la ley, lo que tú dices, él no va golpeando a nadie, no entra en un banco aterrorizando a nadie, él va por la noche a una caja fuerte, o sea, a una caja de seguridad, a una cámara de seguridad de un banco en el que muy posiblemente se esté limpiando dinero de narcotraficantes, porque esto desgraciadamente, imagínate en aquella época, en los años 80, antes de la película, que fue digamos que el gran auge del narcotráfico, y la lavadora continua del dinero que generaba ese narcotráfico, que él vaya a robar algo que encima viene de un régimen corrupto, porque desgraciadamente era así, te hace plantearte el realmente es tan mal o realmente está dando tan mala imagen, porque es una de las cosas que plantea muy bien el ensayo de uno de los libros, es que Leo representa el capitalismo descarnado. O sea, es ese señor que ha hecho fortuna negociando material robado. Y con eso ha comprado, aparte de una casa enorme, respetabilidad, seguridad, una imagen que defender. Y tú dices, ¿qué pasa? Frank es peor que él porque eh, roba, porque no, digamos que es una persona muy particular, es una persona que no es que se porte mal con sus empleados, pero tampoco es que sea un ejemplo a seguir. Él va a lo suyo, eso cambia de coche y de pareja, como puede cambiar de calcetines. Pero en realidad lo que tú dijiste antes, él tiene un código. Él no roba en casas donde pueda haber personas. Él no roba en casas porque él no se quiere encontrar con un niño, porque él quiere tener un niño. Él quiere ser padre. El otro vive en una casa que puede costar, yo qué sé, $500,000 de aquella época, pero en realidad es deleznable, es un indeseable de principio a fin, porque es un indeseable de principio a fin. Lo que pasa es que en la sociedad es una persona, eso, la persona respetable, la persona que va, que tiene su familia, eh, que tiene sus preceptos, que va al club social y todo lo que tú quieras, pero es que en realidad, si te pones a escarbar por detrás, es mucho peor. Lo que pasa es que Frank, él trata, por ejemplo, en la película, y eso está copiado en la novela, él trata de hablar muy bien, pero no puede, porque no tiene formación, no tiene conocimientos. Él trata de ser mejor de lo que es, pero por mucho que fastidie, Leo es una persona mucho más formada, muy intelectualmente mucho más capacitada que él, pero al final lo que hace Leo es retorcer las reglas de la sociedad, porque sabe que si no las retuerce él, va a haber alguien de la casa de enfrente que también lo va a hacer. Y eso es muy políticamente incorrecto, porque en realidad el problema viene a ser siempre el mismo. O sea, si yo, mira, hay una frase de Anne Lockhart, la actriz protagonista de la primera serie galáctica, que era cuando, Dios mío, a Glenn Larson se le ocurrió poner a una piloto de la nave galáctica cuando las mujeres no pintaban una. Bueno, existía Bill Maderin, pero evidentemente buena parte del mundo no sabía que Bill Maderin existía porque Bar Roger era una historia que se había publicado en Estados Unidos, pero malamente fuera de aquí, y Galáctica no deja de beber bastante en muchas cosas de la novela original, del relato original de Buck Rogers. En un capítulo precisamente de la serie de Buck Rogers, la que hizo Larson después, ella le dice a Buck, él le pregunta por qué ha hecho lo que ha hecho, y dice, porque con mi maldita ética estaba enferma de ser pobre. Y esa es una frase terrible, porque es una frase terrible. O sea, que una persona te diga, he hecho algo deleznable porque con mi ética lo único que conseguirá es morirme de hambre. Dice,
Vale, muy bien. A partir de ahí, ¿qué vamos a construir? Leo y la gente que lo rodeaba no tenía ningún tipo de ética. Mira, es como quiero la cabeza de Alfredo García. Cuando el personaje de Warren Oates, cuando el miserable que paga $1.000.000 por la cabeza de Al García, le va a dar el dinero, lo que hace el personaje de Warren Oates es pensar la cantidad de gente que ha muerto, Por aparte de ese, sí, por esos billetes, por ese dinero. exactamente, por ese dinero, que además no la gente que la ha matado, porque en realidad los que él se llevaba por delante, además pongo el ejemplo porque tanto el personaje de Warren Oates en Quiero que sea Alfredo García como James Caan llevan la misma pistola. La de James Caan es una variación, pero sigue siendo un Colt 911. No, él no está pensando en la gente que la ha matado porque no le queda otro remedio, sino la cantidad de víctimas colaterales que ha habido. Porque un terrateniente perretoso, o sea, encabronado, y perdón por la palabra, porque alguien ha tenido relaciones con su hija, que su hija no es ninguna niña de 15 años, ni muchísimo menos, ya es una señorita hecha derecha. La cantidad de gente que ha muerto, porque a ese señor se le ocurre dar una recompensa de $1.000.000 por la cabeza a una persona, es lo que hace que al final él le deserraje, le vacíe un cargador de su automática contra ese señor. Y al final es eso, o sea, ¿qué sentido tiene tener ética cuando un señor, porque tiene todo el dinero que le da la gana y el poder que tiene, porque no es tanto el dinero, sino el poder que tiene, pone encima de la mesa, quiero la cabeza de la persona que tiene relaciones con mi hija y doy $1.000.000? Estamos hablando de una película del año 74. O sea, $1.000.000 en ese momento era un disparate de dinero. Y por esa razón hay un montón de alimañas que se llevan todo lo que pillan por delante. Sobre todo, yo tengo muy grabada la secuencia donde una familia de mexicanos muere porque se ve metida en medio de el fuego cruzado entre el personaje de Warren White, que tiene la cabeza de Al García, y una panda de mercenarios de tercera categoría que van a Que por la quiere la cabeza. cabeza de... Que además van en Iba a un coche ser naranja. Va en políticamente una... poco correcto, pero los mexicanos no contaban, esos no, Claro, no eran ni los centavos del exactamente, no era millón. nada. Y entonces, en Perdón. medio de ese, porque a uno de ellos se le ocurre con un fusil ametrallador, y entonces los acribilla a un padre, a una madre, a un abuelo y a dos niños. Todo porque a un señor que está en México, que le da exactamente igual, quiere la cabeza de una persona y paga $1.000.000. Y tú dices, claro, esa es una de las películas que todo el mundo todo el mundo quiere olvidar de Sam Peckinpah. Todo el mundo se olvida, todo el mundo recuerda, por supuesto, Perros de Paja, por aquello de que el pobre Dustin Hoffman se ve obligado a. Todo el mundo recuerda lo onírico que puede incluso llegar a ser Pat Garrett en Billy the Kid, y todo el mundo recuerda la violencia atroz de Grupo El Salvaje. grupo salvaje, sí. Pero nadie quiere recordar Quiero la cabeza de Alfredo García, porque de todas las películas de Peckinpah es con mucho la más asquerosa, repugnante. O sea, tú sales del cine con ganas de pegarte una ducha, como diciendo, yo formo parte de esa sociedad. O sea, en ese momento, al final tú fíjate que la similitud es muy parecida. Tanto Warren Eight, cuando al final hace lo que hace, como lo que hace Fran al final de Ladrón, ellos hacen lo que hacen por coherencia. A pesar de que saben, o sea, el final de Ladrón es precioso porque cuando él hace lo que hace, después de hacer limpieza general, la cámara está en una grúa, va subiendo, hay un árbol entre medias y tú lo ves andando, andando, andando hasta que se pierde. Es Pero en un realidad, final muy judeocristiano, ¿eh? O sea, sí, tiene un rollo crístico bastante, claro, bastante fuerte. pero claro, el tema es que tú entiendes que la muerte de Leo no va a pasar, la muerte de Leo no va a quedar impune más allá de, porque evidentemente, pero a él le da igual, o sea, que vengan, que yo posiblemente me quede por el camino, pero desde luego al final también me hacen un poco es un poco la famosa frase de cuando le dice el personaje de Pike, de William Holden a Ernest Borgnine, let's go. Y Ernest Borgnine dicen, why not? Ellos saben positivamente que si van a ir a Madero no van a sobrevivir, pero ya son personajes anacrónicos. De hecho, yo creo que lo que entronca a Ladrón con Peckinpah es que el personaje de Fry es un personaje anacrónico, es un personaje que trata de ser coherente con unas reglas en un mundo donde no hay Donde ya reglas. no existe, no, no. Ya No, no, ninguna. los robos, el crimen organizado ya no es la mafia de los años 40 del Claro, Padrino, no tiene nada que ver. exactamente. Entonces, no hay.
la siguiente imagen, que es cuando Frank entra en la casa, que es una de las imágenes más icónicas posiblemente. A él lo entrenaron. Él fue a una institución que enseña el manejo de armas y de hecho la llevaba un teniente coronel que pensaba que James Gunn no iba a ser capaz de dar, digamos que dar la réplica, porque lo que lleva es un arma, es un clon de un Colt 45 fabricada por una empresa entre el 77 y el año 2000. Es una 911 más grande, 2 pulgadas más grande, un poquito más pesada, sigue llevando 7 balas, es un arma, yo lo sé porque he tirado con una 911. La 911 con las 7 balas pesa más de 2 kilos, es una pistola muy pesada y además con un retroceso brutal, sobre todo si tienes las manos tan pequeñas como es mi caso particular, no las manos que tiene. En manos de James Camper es una pistola pequeñita, te aseguro que en unas manos como las mías, unas manos normales es una pistola enorme y pesadísima. Él estuvo entrenándose y al final escogieron ese arma. O sea, clásico sin una 911 arreglada, porque en cierta manera es como lo que hablábamos al principio, como el samurái que cuida sus armas, que se preocupa de en un mundo, lo que te he dicho, en un mundo ya en donde ni el crimen organizado ni nada. La pistola en cuestión es una AMT Hardballer, que es una pistola creada entre el 77. Esta se creó en 1980 y es exactamente, lleva el mismo calibre que una 911. De hecho, ya lleva el calibre 45, pero la vaina son 7 balas. O sea, lo que dije antes, o sea, aquí no tienes como una Beretta que tiene 16, 15 balas en el cargador y una en la recámara. Y además es una pistola mucho más nueva, mucho más fácil de manejar el calibre es un calibre chiquitito. No estamos hablando de una bala que es de este tamaño y digo, una pistola, esa pistola debe pesar, si una 911 normal pesa 2 kilos, esa debe pesar como mínimo 2 kilos 200, 2 kilos 400. Sumarle el retroceso que por si tiene una pistola de ese tamaño. Pero es que es como, digamos, hasta en eso, Frank es especial. Cuando ya, a medida que fue pasando el tiempo, sobre todo en los años 80, se empezó a popularizar, desgraciadamente para los Estados Unidos de América, cualquier pelagatos lleva un fusil ametrallador, o sea, un arma capaz de disparar 1500 balas por minuto. Este hombre lleva un arma que se llama 1911 porque se creó en 1911. Es la misma Fíjate, arma que lleva William Holden en Grupo Salvaje, porque la película está ya en 1913, la misma arma que lleva William White, la misma arma que lleva Robert De Niro en Ronin. Es que una, fíjate que además hay un momento en la película donde está escogiendo entre 3 o 4 pistolas cuando va a reunirse con uno que tiene su dinero, al comienzo de la película, y escoge esa arma. sí, sí, Es sí, decir, él va. se ven 2 o 3 armas, no se sabe cuáles son, pero de las No, dos, no, tres, él coge la que en realidad le representa, porque en realidad, digamos que el arma es una herramienta. O sea, es que, y en eso entronco con una cosa que también es fundamental, que además en ese aspecto también Mann fue muy inteligente. La música está hecha por un grupo, se llama Tangerine Dream, que es una música mecánica, con sintetizador, una música que música electrónica, sí. se sale mucho de lo convencional. Porque además, lo que dije antes del director ruso, Ladrón es una película donde es el hombre con y versus la máquina. O sea, James Gunn utiliza las herramientas para su trabajo, pero en cierta manera también las herramientas pueden ir en contra de él. Y él es una persona que cuida mucho las herramientas. Entonces, un arma es tan buena como la persona que la lleva. Entonces, no porque tú tengas un arma, y yo no las defiendo, o sea, yo considero que las armas tienen, desgraciadamente, una función en determinadas circunstancias, pero lo que tú no puedes hacer es trivializar el poder destructivo de un arma. Pero evidentemente hay una diferencia entre una persona que lleva un arma de 7 balas y sabe usarla y la persona que lleva un arma que puede soltar eso. Te estoy hablando de una pistola, no un fusil ametrallador, que eso ya son palabras más serias, que lleva 16 balas con un calibre muy asequible y que en realidad la pistola está tan bien calibrada. Puede ser una Beretta, puede ser una Glock, puede ser una Sauer, puede ser una Walther, que en realidad el arma te está haciendo muchas cosas. No, este tipo de armas no te permiten eso. O sea, es que si no tienes cuidado, te puede dislocar la muñeca, te puede hacer daño en el codo, te puede hacer daño en el hombro. Son pistolas muy ruidosas, porque las pistolas ahora hacen ruido, pero no tanto. Pero estas pistolas son muy ruidosas,
se calientan. Tienes que tener cuidado porque desgraciadamente en la 911 tenía la mala costumbre de encasquillarse, cosa que las nuevas automáticas no lo hacen. Pero es que en todo él es metódico y por eso es tan buen ladrón. En realidad es que James Caan es así. O sea, todo el mundo dijo que es que él tenía que ser ladrón y aprendió a ser el mejor ladrón. Él tenía que manejar un arma y aprendió a manejar un arma de la mejor manera posible. O sea, el teniente coronel del sitio donde fue dijo, este tío es increíble. O sea, hemos estado 3 días practicando y maneja un arma como si llevase toda la vida en el ejército. O sea, James Caan es así. Por eso yo creo que en realidad a él le gusta tanto la película porque él nunca lo va a admitir, pero en realidad él es muy franco. O sea, James Caan, quizás no en el hecho de que sea ladrón o delincuente, no, sino Sino porque que su personalidad sea una especie sí, de alter ego, sí, sí, sí. sí. Y además, porque tú ves la carrera de James Caan y es una carrera muy, digamos que muy coherente con consigo mismo. Él ha dicho que no a muchas cosas y ha hecho cosas que sí, que en principio, vamos a ver, El Padrino era una película que sobre el papel no tenía que haber sido la película que fue. Entre otras muchas cosas, porque la película empieza con un ser que dice, Dios mío, mi vida, o sea, ese señor es un engendro. Por mucho que a todo el mundo le encante Don Vito Corleone es un tío para tener lejos. Y él es un sociópata. O sea, eh, Michael Corleone, que es el que está sentado en la silla justo detrás tuya, o detrás de ti, es una anomalía. El personaje de James Caan, el personaje de Sonny Corleone, es lo que al final sale de un padre como Don Vito. Lo de Michael todavía podríamos tener otra charla para poder Sí, discutirlo, sí, sí, porque pero, o mi opinión está, pero sí te entiendo, o sea, sea, me sabes que refiero, un tipo es Michael un es psicópata otra que cosa, pero sí, en realidad sí. para mí es más peligroso porque Michael Corleone es más contenido. Sony es muy franco, por eso termina como termina. Pero en realidad, tú dices, Dios Es el mío, resultado natural de sus exactamente. circunstancias, de su Claro, vida, y además le de han dónde ha dado crecido. libertad para hacer lo que le dé la gana, de cierta manera, y al final, de hecho, es el músculo de un engranaje que necesita ese tipo de gente. Entonces, claro, tú te vas dando cuenta y en cierta manera yo creo que la carrera de él ha estado siempre manejada o movida en cierta manera por ese tipo de cosas. Te digo, siendo un actor que es capaz de levantar una película, eso, de salir 10 minutos y tú acordarte de esa secuencia, o hacer una película tan... Yo creo que es que esta película es una película que tienes que verla y tienes que reflexionar, porque es una película que, además, tú que la acabas de ver, yo que la vi hace nada, hace un mes o dos, que fue por eso se me ocurrió hablar de ella. Es una película que el tiempo ha tratado muy bien, porque en realidad no solo no hemos evolucionado, sino hoy en el mundo hay más Frank que antes y sobre todo más Leos que antes. Y el problema es que los Fran del mundo están siendo prácticamente absorbidos o prácticamente, no sé, eliminados por los Leos. ¿Por qué? Porque cada vez las corporaciones son más grandes, porque cada vez hay más necesidades, porque cada vez la gente se carga con más necesidades. Yo creo que yo creo que en cierta manera Leo le ayuda a Frank a darse cuenta de que por mucho que quiera, él nunca podrá ser normal, porque para él hay muy pocas cosas importantes. O sea, él no necesita ese collage que al final él rechaza. En realidad no es él. O sea, él no necesita todas esas cosas para sobrevivir, porque en realidad él ha tenido, lo que tú dijiste antes, él ha tenido que sobrevivir en solitario. Y yo creo que eso, en ese aspecto, Michael Mann empezó a manejar, a demostrar maneras muy pronto, porque todos los directores tienen como un recorrido más largo. Normalmente suelen tenerlo más largo y estamos hablando de grandes directores. Pero Mann no, Mann fue capaz de, con su primera película, eh, de utilizar eso, utilizar unas angulaciones muy claras, pero también saber jugar muy bien con la cámara, utilizar una música que nadie hubiese utilizado y saber utilizarla, utilizar la cámara lenta de una forma fantástica, porque la secuencia final está rodada de una forma primorosa, además, y además es una secuencia que está rodada en varios momentos porque es muy difícil hacer eso todo de corrido, pero después es capaz de tener a dos actores delante de la cámara 10 minutos, rodar una secuencia y decir, ya está, sigamos con la siguiente. Y tú dices, anda. O sea, eso es muy raro de ver en un director teóricamente novato.
sea, Yo la película la había visto hace mucho tiempo. O sea, la primera vez que la vi puede ser hace, bueno, te lo comenté cuando me invitaste, puede ser 25 años que la viera, sí. ¿no? Cuando se editaría en VHS, o no recuerdo exactamente cómo llegué a ella, ¿no? Yo no la había vuelto a ver, de hecho la tenía olvidada. O sea, fíjate que el Torreón sí la he vuelto a ver, pero esta la tenía medio olvidada y la he recuperado, pues confieso que esta mañana. O sea, esta mañana me puse otra vez a disfrutarla. Pensaba que visualmente se me iba a quedar bastante más vieja y curiosamente no, me he encontrado con una estética y una puesta en escena y una fotografía y una iluminación y unos movimientos de cámara tal cual se podrían utilizar hoy en Sí, día, sí. ¿no? O O sea, sea, en ese sentido es quizás la menos ochentera de las películas de Michael Mann, porque si tú puedes ver ahora Hit, te puede cargar mucho más la puesta en escena sí. que en este caso particular, ¿eh? No, no, Llama mucho la atención. yo creo, pero es que además, vamos a ver, y eso ya es una opinión personal basada o sea, en muchas décadas trabajando en este mundo. Hay proyectos que salen bien porque en realidad se junta una serie de circunstancias. O sea, la historia de la que partes es buena, y después y le puedes sacar más partido. O sea, hay historias que son buenas y tú las puedes evolucionar. Porque las personas que se implican realmente creen en el proyecto. Yo creo que todo el mundo aquí de una forma u otra creyó en el proyecto, no solo el caso de James Gunn, también Jim Belushi, también el caso de la actriz, el caso de Robert Prosky y por supuesto el caso de Michael Mann, el director de fotografía. Hay proyectos que salen bien. Yo creo que también porque no tienes expectativas. Tú piensas que hay muchas primeras películas que salieron muy bien precisamente porque, y sé que el ejemplo a muchos les va a disgustar, la Guerra de la Galaxia salió bien porque nadie daba un duro, Un nadie duro daba por un ella. dólar por ella. O sea, seamos claros, como Alien tampoco nadie daba un duro por ella, nadie daba un centavo por ella. Y películas como esta demuestran eso, demuestran que muchas veces no hace falta tener un gran presupuesto. Fue una película que no costó mucho, precisamente. No hace falta tener un gran presupuesto, no hace falta no ser ser una persona muy virtuosa. Hace falta que alguien sepa utilizar las herramientas que tiene a su alcance como director, igual que los actores tienen que saber utilizar las herramientas que tienen a su alcance, y después saber contar una historia que no tiene por qué gustarte per se, pero que te hace reflexionar. Y cuando sales del cine, tú después eres muy libre de ponerte en el papel que quieras, que puedes ponerte en el papel de víctima, puedes ponerte en el papel del malo, que puede ser Leo, puedes ponerte en el papel de Frank. Eso ya es cuestión tuya. ¿Y qué harías en la misma situación? Pero en realidad lo que planteas eso es una película que desde el principio es una película hecha en gris, que no hay ni gente buena ni gente mala más allá de. O sea, es gente que todos tratan de sobrevivir, lo que pasa es que hay gente que sobrevive con la cuchara de plata y gente que sobrevive con la cuchara de Una, plástico. y con una navaja en el bolsillo, claro. Exactamente, con la cuchara de plástico en el taller, o sea, en el concesionario de coche en el que, en el que, en el que trabaja, en este caso que es propiedad suya, pero en realidad no tiene otra historia. Yo creo que eh, por eso la escogí, precisamente porque yo creo que hay películas. A ver, el cine es una gran máquina de devorar cosas. O sea, tú has trabajado en un cine, yo también. Por lo tanto, has visto muchísimas cosas, no solamente eso que se recomienda, sino esas películas que entre medias se van poniendo porque vienen en el catálogo y hay que ponerlas, porque hay una lista de películas, la gente quizá no lo sepa, pero vamos a ver, una distribuidora de cine a principio de año te manda una lista que pueden tener 8, 10, 12, 15 películas. Siempre hay una, dos o tres que son las de mayor relumbrón, las que más teóricamente van a funcionar, y el resto hay que tratar de ponerlas según la estación, según el momento. Pero Según... hay que ponerlas porque si no la Sí, otra tampoco te la doy. exactamente. Es así de simple. Y eso es más ahora. Antes había una cierta flexibilidad, ahora no hay ninguna. Hombre, antes existía el recurso de que los exhibidores, los grandes exhibidores en Canarias pasaba. Tenían varios cines, entonces estaban los cines de serie A, los cines de serie B. Lo que podía pasar en una ciudad en la que viví una década, Madrid, que estaban los cines de Gran Vía, y al final de Gran Vía hacia la Puerta de Alcalá está el cine Montera. No es que esté 5 calles más atrás, es que
ibas andando y lo encontrabas, o sea, pasabas la última manzana pasada la casa del libro, antes de coger una cuesta que te lleve directamente allá a Paseo de la Castellana y a la Puerta de Alcalá, y el cine Montera estaba ahí. Entonces, la gente que tenía grandes cines en la Gran Vía, voy a hacer el Cine Capitol, el Palacio de la Música, el Palacio de la Prensa, el Cine Callao, por poner un ejemplo, o el Cine Rialto. Después, las películas que no querían estrenar, esos cines estrenaban en cines como el Montera, o cines más del Estarradio, y eso pasaba también en Canarias. Había cines de serie A, cines de serie B. Entonces también así se conseguían distribuirlas, no eran oficialmente A ni B, como si podía existir. Ese marchamos existía claramente en los Estados Unidos, por ejemplo, pero en España nunca existió oficialmente, pero se cumplía casi con tan a rajatabla como se podía cumplir en el mercado anglosajón. Entonces las películas se distribuían. Y entonces, según el cine, estrenabas en un sitio o en otro. Pero en realidad lo que dices, tenías que estrenarlas porque si no te daban un metro más de película. Entonces, si tú has trabajado en un cine, más allá de ir los fines de semana a ver películas, te das cuenta de que se han estrenado muy buenas películas que no han tenido ninguna difusión. Que rescató, cuántas películas rescató el vídeo? Te estoy hablando de películas rodadas en cualquier parte del mundo. ¿Cuántas películas se están rescatando con las plataformas? Películas que se hicieron en los años 60, 70, que pasaron con toda la pena del mundo y ninguna gloria. A ver, tú lo dijiste antes, el tema de la Canon. La Canon hizo buenas, regulares y malas películas. Pero como eran de la Canon, la crítica especializada, de la cual yo me alegro no haber formado nunca parte de ella, lo digo así, y llevo 35 años escribiendo sobre cine y nunca me he sentido parte de esa crítica especializada, estigmatizaba sin ver la película. Yo recuerdo que El tren del infierno, o Runaway Train, se estrenó, Justo la tenía, la de Konchalovsky, claro, la tenía, es la que se tengo en mi lista. estrenó un miércoles en el Festival de Cannes. Y al día siguiente, un jueves, yo tuve la oportunidad de ver esa película en un pase de prensa, en un pase privado con una docena de personas en un cine en Gran Canaria. Una sala de 496 butacas para 12 personas con el sonido a todo lo que podía dar. Y yo recuerdo que cuando terminó la película, que termina con una frase de Ricardo III, mientras estás oyendo una música de Mozart, nadie se levantó. O sea, se encendieron las luces y los 12 que estábamos seguimos sentados y nos levantamos nos levantamos porque había una función a las 4, porque si no hubiésemos quedado 2 horas sentados. O sea, te quedas tan destrozado. Es la misma ambigüedad que tiene el Ladrón. O sea, tú al final sientes empatía por un animal, que es el personaje de John Wright. Porque Manny, que es el personaje de Eric Robert, que para mí es su mejor actuación, igual que para mí es la mejor actuación de Rebecca de Mornay. Manny es un pringado, o sea, es un don nadie. O sea, es ese tipo que está en la cárcel porque ha robado lo que se dice antes, una gallina y ya está. Pero el personaje de Manny, el personaje que interpreta De John John Wright, Boyd, ¿sí? sí. de John Wright, que se llevó un Globo de Oro y le tienen que haber dado el Oscar ese año, es un animal. Pero es que el alcaide es más animal que él. Entonces, tú terminas de ver la película y dices, ¿y esa es la sociedad en la que yo vivo? Pues yo no quiero, yo es lo que pensé y lo sigo pensando cada vez que veo la película. Yo no quiero vivir en esa sociedad. Pues como era de la Canon, esa película nunca funcionó. Cierto es que leyendo el Variety, que ya la gente que haya visto estas charlas, a ver, no he puesto ninguna imagen del Variety porque lo único, nunca sacaron un cartel, sacaron un par de cosas, sacaron las recaudaciones, pero no he puesto, como he hecho en otros sitios, como hice con la Gran Ruta hacia China, que escaneé un montón de cosas del Variety. En realidad el Variety salió en anuncio del rodaje de la película. La película no fue número 1 de taquilla, se quedó a mitad, entre las 10, 15 primeras cuando se estrenó. Tampoco fue una película que tirara desde el carro desde el principio. A James Caan lo nominaron actor del año, lo nombraron actor del año por su interpretación en la anterior, en la que había sido director y después sumado junto a su trabajo en Ladrón. Pero en el mismo Variety, Andrei Kochanovsky, el director ruso, dijo que él no estaba de acuerdo con el lanzamiento, la promoción que había hecho la Canon de su película. A ver, yo no quiero ser malo, no quiero entrar en conflicto, pero yo que me he leído el Variety de toda esa época y el Hollywood Reporter, la Canon se gastó lo que no estaba en los escritos sacando anuncios en el Variety, anunciando Runaway Train.
A página entera, ¿eh? No estamos hablando de una cosita, sino estamos hablando de página entera. Y No, era una película de calidad. Ellos estaban apostando en ese momento por intentar por hacer... hacer cosas, pero todo lo que hacían que se salía un poco de madre, que de hecho, digamos que perdona, era. se lo distribuía Metro. No, eso es posterior. Eso, Es eso, posterior. eso, a ver, ellos en O Estados esta no Unidos, estaba ya. Metro, Warner o ellos mismos, en España era Isaro Film. Después llegó el acuerdo porque como tenían, ellos firmaron un acuerdo con Warner, de hecho Cobra se distribuyó a través de Warner, era Warner Brothers present a Canon Group Inc. Film. Llegaron a un acuerdo y después por el hecho de la distribución videográfica lo acabó sacando, por ejemplo, Metro, pero lo sacaban en vídeo, no en cine. Después ya hubo otro, por eso hay tantas películas de la Canon que no se pueden encontrar porque muchos derechos se quedaron en el aire. Pero hay muchas películas de la Canon que son no muy presentables, que están muy bien y están bien hechas, se gastaron el dinero y se preocuparon, pero como eran de la Canon, no se las podía salvar, porque eran de la Canon. Porque decían, es que estos prometen lo que después no hacen. Vamos a ver. Yo he leído listas de Warner, de Fox, de Columbia, de Paramount, de Universal, de Metro, de Artistas, bueno, Artistas Unidos no, de la Canon, y en todas, vamos a ver, ¿tú sabes que Bruce Willis iba a ser el Sargento Rock en cine? Eh, sí, porque lo leí en su momento, pero claro, Yo lo leí estamos en una hablando lista que de sí, Warner, pero exacto, bueno, y que Arnold iba a ser, de hecho yo tengo el guión, iba a ser de Doc Savage. Por exacto. poner un ejemplo rápido. De esas te puedo contar todas las que te puedes imaginar porque, ¿Cuántas veces se anunció el famoso proyecto de Watchmen dirigido por Terry Gilliam con Schwarzenegger? O sea, vamos, eh, de esas hay 1500, porque además era así, o sea, tú lanzabas el globo sonda en Cannes, sobre todo era en Cannes, tú lanzabas el globo sonda a ver si, porque claro, había que buscar dinero y muchas veces el dinero no llegaba, entonces se querían hacer cosas. Es cierto que Jim Belushi iba a hacer una película con la Canon, Number One with Bullet, que nunca se llegó a hacer, de hecho yo tengo el catálogo del 85 que Canon sacó para el Festival de Cannes de 1985, donde sale James Belushi. Esa película se acabó rodando por Billy Dee Williams y Robert Carradine, pero no por Jim Belushi. Pero vamos a ver, de esas, todas las compañías han jugado siempre al despiste. Yo te prometo algo y después no lo hago, porque el actor no puede, porque no sé qué, porque no sé cuánto, llámalo como quieras. Pero eso Canon lo llevó, cierto es, a un extremo bastante, pero vamos a ver, no al extremo que se le achaca. Entonces, a mí me parece tremendamente injusto que las cosas se hagan así. Y eso, en cierta manera, es lo que ha hecho que muchísimas películas hayan pasado con muchísima pena y sin ninguna gloria. Y esta película es una de ellas, o sea, es una película, lo que tú dices, la ves hoy día y está bien o sea, es una película que está bien planificada, está bien pensada, no pretende, o sea, Michael Mann es un director, ha hecho algunas cosas como todo. Tienes que comer, tienes compromisos, el proyecto suena muy bien, después te pones a rodar y aquello no es lo que tú pensabas. No todo el mundo acepta estar 6 meses entrenando como el actor, el protagonista del último Mohicano, Daniel Day-Lewis, sí. Daniel Day-Lewis, que estuvo 6 meses, 6 meses entrenando para poder hacer el personaje, porque evidentemente la carrera al final no es ningún extra, es él. Además a Michael Mann eso de trabajar con extras tampoco le mola mucho, basta con ver las películas y basta con ver las historias. James Caan tuvo un accidente con no sé qué, rodando en Corrupción en Miami cada 2 por 3. O sea, es un director que le gusta mucho que los actores sean muy físicos para poder enfrentarse a los retos, porque en realidad así lo haces más creíble. Pero hay proyectos que no salen. Pero en realidad él siempre ha tratado de llevar una carrera bastante coherente, porque no quiere contar, es lo que dije antes de Corrupción en Miami. Corrupción en Miami se despidió con un capítulo doble, Falling Down, con una canción final de 5 minutos donde van saliendo secuencias, donde van saliendo distintas escenas, distintas secuencias de la película, y cierra posiblemente una de las mejores series de televisión de la historia, precisamente por la coherencia. Porque cuando vieron que ya no iban a contar nada que no hubiesen contado 2 veces antes, dijeron, señores, nos vamos. O sea,
Ese capítulo no tuvo la audiencia que tuvo el último capítulo del Fugitivo porque había otras condicionantes, porque todo el mundo quería saber si Richard Kimball encontraba al hombre manco o no. Vale, eso pasó una vez en la historia de la televisión, que a mí me encantaría tener la máquina del tiempo para irme a una comisaría de los Estados Unidos de aquella época a ver cómo el capitán permitió poner una televisión en una comisaría para ver un capítulo de televisión. Yo tengo una historia que no sé si es leyenda urbana o no. Al parecer, cuando Televisión Española emitió el último capítulo del Fugitivo, insisto, me lo contaron, no he podido contactar los datos. En La Palma, en la isla de La Palma, se fue la luz y la gente se quedó sin saber quién era, o sea, si lograban capturarlo, ¿no? Y exigieron volver a emitir el programa. La verdad es que no sé, Pues no sé si la historia es mira, real no o te no. extrañe porque en ese momento el alcalde de Ciudad de Nueva York, cuando se emitió el último capítulo del Fugitivo, él admitió que en ese momento, cuando se emitió el capítulo del Fugitivo, la criminalidad en Nueva York era terrible. Era una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos. El índice de criminalidad de delitos en ese momento bajó prácticamente a nada. O sea, ni siquiera como dijo él, ni siquiera los delincuentes quisieron Salieron a salir la de casa calle. para saber si Richard Kimball encontraba al asesino de su mujer. O sea, de hecho, en las estadísticas está que la mayor audiencia después de esa fue la audiencia de el Yo recuerdo capítulo que el último capítulo de MASH, creo que no, también el convocó capítulo millones de de personas. fue el capítulo de la muerte de JR Dallas. en Dallas. Pero claro, hay un elemento que tener en cuenta. Con Dallas es una película de los años 80, donde había, una serie, donde había muchísimas televisiones. El Fugitivo es una serie de televisión donde había muy pocas televisiones y donde realmente conseguir que prácticamente más del 80% de las personas, o sea, de los posibles espectadores vieran la serie, es un récord que con las cifras en la mano, por eso si tú coges porcentualmente la película más taquillera de la historia es lo que Viento se llevó, porque cuando se rodó y recaudó lo que recaudó fue en el año 39. O sea, todo lo que ha venido después, sí, ha habido películas que han recaudado más, pero es que si tú lo analizas bajo aquel punto de vista, El Fugitivo fue una cosa escandalosa en cuanto a que realmente paralizó el país. O sea, paralizó, digo, la forma de entender la vida en los Estados Unidos, solamente se permiten poner televisiones. Ahora, imagino que será distinto, pero en aquella época solamente se permitían poner televisiones cuando las series mundiales de béisbol, para que la gente supiera quién ganaba. O sea, era como una especie de concesión que daba la policía. Pues por El Fugitivo se saltaron la regla por poner televisiones, que además era una serie por la noche, o sea, donde supuestamente más criminalidad y porque las series mundiales, o sea, los partidos suelen ser tarde-noche, pero en fin de semana es otra historia. Esto no, esto fue en medio de la semana, en máxima audiencia, y entonces hasta las comisarías, y había un cierto miedo de que eso fuera un desastre, ¿no? O sea, textualmente mucha gente dijo, es que no sonó el teléfono. O sea, estábamos en la comisaría, que el teléfono sonaba, estamos hablando de teléfono, que había teléfonos que sonaban, que parecía, Dios mío, y el teléfono no sonó en la hora y 20 que duró, porque era el capítulo más la publicidad. Los teléfonos no sonaron. Porque como decía, los malos tenían tanto interés por saber si Richard Kimball sobrevivía. Causaba, Bueno, sí. entonces, eso desgraciadamente, todo eso ya evidentemente se ha perdido. Pero el mundo del espectáculo, el mundo de la televisión y el mundo del cine son monstruos que devoran y devoran mucho. Y yo estoy tratando, salvando mucho las distancias, porque ya cuando la primera vez que hablamos, la película de Flash Gordon es una película que había que situarla en contexto, pues sigue siendo una película muy denostada. Y yo la selección que estoy tratando de hacer para la fundación es siempre la misma, o sea, es tratar de rescatar cosas que ahora están más al alcance. La misma edición que hablábamos antes de Blu-ray, de Criterion, que está muy bien, tiene un montón de cosas, tiene audio comentarios, tiene entrevistas, tiene making, tiene todo lo que tú quieras, no, además ni siquiera es una edición muy cara de conseguir, por lo menos cuando yo la conseguí ahora mismo, admito que no sé la disponibilidad que hay, pero ahora puedes conseguir todo este tipo de historias. Y en realidad yo creo que la labor de la fundación tiene que ser esa, o sea, darle difusión a lo que se está haciendo ahora, pero sobre todo darle difusión a cosas como esta. Y hacer que Exacto. la, Mira, y hacer no, que la no, y hacer la gente, gente que redescubra este tipo de exactamente, títulos
semi-olvidados, pero absolutamente reivindicables, claro. Claro, porque además va sobre todo porque las nuevas generaciones se van a dar cuenta, y ya con eso termino, el discurso, que lo que tú estás viendo ahora en una plataforma de streaming, en realidad nadie ha inventado nada. O sea, en realidad, eh, igual que evidentemente el personaje de Frank no deja de tener detrás, pues eso, un personaje de Kurosawa, como puede ser los personajes que interpretó Toshiro Mifune. Pero que la base de lo que estamos viendo ahora está puesta antes. Sobre todo en el caso de HBO, que es la plataforma que ya lleva muchísimo más tiempo haciendo cosas mucho más serias. Esos personajes, esos antihéroes, esos personajes que sabes que son deleznables. Ray Donovan, sin ir más lejos, que sabes que es una persona que arregla problemas, pero que tiene su ética. Que te podrá convencer o no, pero tienen su ética. Todos esos personajes beben de gente así. O sea, eso está escrito. El cine noir es de los años 50, como puede ser eh, Sia con Italia, incluso como puede ser el polar francés. Todo eso está escrito en los 40, en los 50, en los 60. Claro, tú ves ahora Ladrón y ves la secuencia final con la música, más que es una secuencia que la mitad no tiene música, la mitad es prácticamente en silencio. O sea, él va entrando, va habitación por la habitación hasta que al final él sabe lo que se va a encontrar. O sea, no sabe lo que se va a encontrar, pero él va buscando algo. Y después de la primera muerte, él sale y hay una música que además es totalmente hipnótica porque te va llevando. O sea, la música solamente, digamos que dejas de oír la música cuando oyes el tronar del arma, porque este tipo de armas suenan muchísimo. O sea, no es como las actuales que suenan muchísimo. No, no, este además lleva un arma que quiere que se oiga. Pero a partir de eso, y vas viendo las muertes a cámara lenta, que eso es muy de Peckinpah. O sea, está todo. Y tú dices, no, no, es que he visto esta serie y no sé qué, no, pero si es que no he inventado nada nuevo. Ya estaba, sí. Ya estaba. Y además estaba hecho por gente que en teoría, o sea, Michael Mann es un productor, que tenía que haber tenido una carrera muy corta, porque los temas que tocó, hizo una película una película como esta, hizo El Torreón, que es una película medio de terror, medio histórica, llámalo tú como quieras. Se metió en Hit, que es una película también muy ambigua, se metió en El Último Mohicano, que no debe ser la película que es. Ha hecho cosas muy particulares, cosas que además le da por fastidiar, le da por hurgar en la herida, en cierta manera. No te voy a decir que sea Pakula, que Pakula era un director más social que podía ser Michael. Sí. Michael Mann no, Michael Mann le gusta tocar las narices, en el sentido más claro de la palabra. Y encima, Fíjate que en El Dilema ya lo planteaba con el sí, tema de la sí, industria del tabaco. claro. O sea, O que... sea, ahí cuando va contra una corporación, pero es que aquí, tanto, sobre todo en el caso, Hit es lo que tú dices, a Hit le pesan más los años. Pero en esta película, tú sales del cine y dices, a ver, este tipo es lo que es, acaba de entrar, acaba de hacer lo que acaba de hacer y te cae bien. O sea, no te cae bien, lo entiendes. O sea, eres capaz de ponerte en el papel de él. Y eso es muy peligroso, o sea, porque existe una línea que todo creador debe tratar de no sobrepasar, que cuidado con lo que planteas, no vaya a ser que alguien se piense que eso es lo correcto. Michael Mann no, Michael Mann te lo pone encima de la mesa y tú dices, bueno, tú toma la decisión que consideres. Está bien o mal. Y en este caso, porque además, un detalle muy significativo, James Caan no se ríe en toda la película. O sea, está siempre igual. Es como Gary Cooper, salvando mucho las distancias, claro. No, a mí me recordó mucho a los que lo acabas de nombrar, a los papeles de Alain Delon en El Poder Francés, ¿no? Un Sí, tipo sí, 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 sí. hierático que no... Es esa persona impávida, esa persona eh, que dice, o sea, que le da igual, o sea, eh, que trata a la gente como, de hecho, Delon, porque todavía Delon es más frío todavía, Delon es de esos actores que es capaz de demostrarte el desprecio y creértelo, o sea, que va impecable, porque además es un actor, es guapísimo, porque Alain Delon es guapísimo en el sentido más claro de la palabra, pero hay momentos en que te da mucho asco porque trata a la gente como basura, pero encima Sí, sí, con esos es ojos. superior. O sea, yo estoy por encima de todos los demás. Yo soy un tiburón. Exactamente. Yo soy el Es, tiburón del océano. exactamente, y no lo cuestiones porque te cerrás un tiro. Y a mí, que es una cosa que mucha gente envidia con razón, Sean Connery, cuando mataba sin inmutarse, cuando era James Bond. O sea, Connery es un asesino. Era parte de su trabajo. No nos engañemos. Exactamente, pero O sea, además es un era asesino algo más de su convencido trabajo. de lo Sí. que está haciendo.
Para mí es más peligroso Roger Moore porque Roger Moore se ríe. Pero Roger Moore es igual de sádico que es el otro, ¿eh? O sea, hay películas en las que Roger Moore se lleva por delante a media docena de personas riéndose. Lo que pasa es que él se ríe y el otro no se reía, pero Roger Moore no tiene ningún... en Solo para tus ojos, o sea, para un Mercedes vaciando un cargador de su arma y cuando el Mercedes está a punto de caerse, mira al que está dentro, que está pidiendo ayuda, le tira el pin de la paloma, le pega una Y patada cae, exacto, cae el y él coche ni se inmuta. O sea, y con la misma se va como si no hubiese pasado nada. a O sea, tomarse su martini, vodka martini exactamente. O agitado sea, en otro vuelto, está y en tranquilo, sí. Octopussy se lleva por delante a media docena de soldados soviéticos con una facilidad pasmosa. O sea, además, no con 7 balas. O sea, uno al suelo, otro al suelo. O sea, le cerraja no sé cuántos tiros, no sé cuántos soldados y se queda tal cual. Pero en Solo para tus ojos se sube la escalera que encima se la subió él, porque además eso lo contó él cuando estuvo aquí en Finlandia presentando precisamente esa película, y cuando llega arriba el tío ni se inmuta, y además es que el otro le está pidiendo ayuda a gritos y él lo mira, le tira el pin, le da una patada y el coche, y tú dices, y este no es tan convincente como Connery, este es más peligroso, este se ríe, pero este de los que se está riendo está pegando un tiro por la espalda. Todavía Connery por lo menos tenía la nariz de pegarte el tiro delante. Es igual de sádico, entonces en realidad es a lo que te voy, que son cosas que tú con el paso de los años los vas viendo y el caso de Ladrón es muy claro, o sea, tú ves y dices, mi madre, este tipo es lo que es. Y además va preparado porque lleva chaleco, o sea, sabe perfectamente. Que además eso A es lo que otra, va. otra de las cosas que no te plantea la película, que no, es que Michael Mann tiene muy mala idea, o sea, Frank no es un ladrón convencional, o sea, no solo por lo que tú dijiste, no solo porque escoge el arma que coge, o sea, va a un follón al que va, con chaleco, con un arma de las que, vamos a ver, un arma que atraviesa un parabrisas, la cabeza de una persona y sale por el cristal de atrás, para que la gente se haga cuenta del poder de destrucción que tiene la pistola que lleva en la película. Y además sabe lo que está haciendo, o sea, es la economía de principios. Él, además, tiene hasta el sello, dispara 2 veces. Porque además, a todo el mundo hace lo mismo, una vez, dos, una vez, dos, una vez, dos, una vez, dos, porque además él tiene calculado lo que tiene que hacer. Y tú dices, tío, ¿qué te estás pasando? O sea, ¿cómo es eso? Es la simbiosis perfecta entre el hombre y la máquina. Ya sea abriendo una caja fuerte, ya sea empuñando un arma. Y eso todavía da más miedo en comparación. Y eso te lo pone, yo creo que lo que dices, la película no ha perdido, porque ahora hay 25.000 opciones en todas las plataformas, donde ves al tipo así, el exagente que va a hacer limpieza general, que tiene una serie de 25 capítulos, se dedica a acabar. No, pero es que eso estaba antes. Eduardo, llevamos ya casi No, hora, tres cuartos, sí, hora y disfrutando, la media bien verdad. puesta, sí. Exacto. Entonces casi vamos terminando. No, a ver, ya. Ya simplemente te comento mis últimas opiniones y así ya despides tú la Cuenta, cuenta. actividad. Un amigo muy querido decía que hay una serie de directores que llegan y piensan que van a ir reinventar el cine, ¿no? Y Sí. entonces son ampulosos, son vanidosos y plantean las películas de las maneras más floridas posibles, cuando al final resultan ridiculeces en algunos momentos. En este caso, Michael Mann no. O sea, planteó esta película, aún siendo un director novato que podía haber metido la pata de muchas maneras, lo hace de una manera bastante, casi minimalista, por decirlo, Sí. porque tú lo has dicho, No, está lo es, la película es sobrio, minimalista, sí. es sobrio, o sea, plantea las cosas las únicas que necesita, y yo creo que efectivamente es una película a redescubrir en muchos aspectos. Cannes está magnífico, la fotografía, insisto, es maravillosa, ese uso de la luz mínima, porque tienen que utilizar lentes completamente abiertas los objetivos para captar. De hecho, en algún momento se le acusó de que se desenfocaban las imágenes, pero es casi lo que le pasaba a Kubrick en Barry Lyndon, ¿no? Cuando Yo creo que está rodaba hecho a propósito, más también. Exacto. Entonces yo creo que es una película a redescubrir de un director a reivindicar. Sí. Yo, Eduardo, me despido para que tú ya despidas la actividad. Yo ahí por hecho. Simplemente a espera de que la próxima vez me vuelvas a invitar y volvemos otra vez a disfrutar nuevamente de este tipo de No, y yo películas agradezco en mucho movilidad. que hayas estado eso, más de hora y media compartiendo, hablando, dándome cuerda,
cuando yo puedo ser muy peligroso, sobre todo con este estilo de películas que siempre he tratado de defender, pero siempre he estado un poco como solo ante la inmensidad del que me dice, no, es que eso no se puede reivindicar. Y lo que he dicho siempre, o sea, si tienen la oportunidad, vean la película y sobre todo disfruten de ella. Gracias, Juan, por este rato tan agradable. Gracias a todas las personas que han tenido la paciencia infinita de aguantarnos, sobre todo a mí, porque él se le soporta mucho mejor que a mí. Y espero que nos encontremos en el próximo encuentro de diálogos de cine para incorregibles. Y por favor, cuídense mucho y sigan viendo mucho cine, que eso es lo importante. Un abrazo, Eduardo. Igualmente.